Bueno, muy buenos días para todos los lectores y para todas las personas que nos siguen en la revista Confama. Hoy tenemos una editorial diferente, así quisiéramos llamarla. Una editorial que incluso nos ha ubicado en un terreno de repensamiento. Y para hacer esta editorial hoy nos están acompañando David Escobar, nuestro director de Confama, y nos está acompañando Claudia Restrepo, nuestra responsable de capacidades, cada uno desde su casa, cada uno cuidándose, como nos demanda este momento que estamos viviendo. Y yo estaré acompañándolos en esta conversación que tendremos con ellos. Yo soy Perla Toro y soy responsable de comunicaciones en Confama. Vamos a tener en general una revista diferente en este mes. Es una revista que no va a llegar hasta sus casas impresa, pero que sí va a llegar hasta sus correos electrónicos a través de otros mecanismos, donde la virtualidad va a ser nuestra amiga y donde vamos a tener muchas conversaciones y reflexiones que queremos exponer hoy precisamente en esta entrevista editorial, como podríamos llamarla. Entonces, yo quisiera empezar con una pregunta para Claudio y para David, y es una pregunta que gira alrededor del tema del cuidado. Durante estos días, tal vez sí nos ha quedado una reflexión enorme, es la importancia del autocuidado, pero también el de cuidar a las personas que están cerca de nosotros desde diferentes escenarios, desde la solidaridad, desde los mismos círculos que están cercanos a nosotros y digamos desde Confama también hemos definido nuestros propios círculos de cuidado y desde una palabra muy importante que es la compasión. Entonces yo quisiera que empezáramos, tal vez primero David y luego Claudia, como que habláramos del cuidado dentro de esa escala de valores que nosotros estamos proponiendo para esta editorial de la revista. Bueno, muy contento de estar aquí, de experimentar nuevos medios y nuevas formas de encontrarnos con nuestros lectores y con nuestras audiencias, Perla y Claudia. Qué gusto compartir con ustedes. Cuando comenzó la situación del COVID-19, una de las primeras preguntas que uno se hace o que nos hicimos en Confama es cómo nuestro propósito superior de consolidar, expandir y cualificar a la clase media, acompañado de esa idea de desarrollar ese propósito de la mano de las organizaciones y de las empresas socialmente conscientes, se iba a expresar en un momento tan especial de la historia del planeta y de la historia de nuestro país y de nuestra región. Y una de las primeras intuiciones que tuvimos fue esa palabra del cuidado, que si queríamos seguir alineados y seguir, a pesar de las dificultades, caminando esa ruta infinita del propósito superior de Confama, pues la palabra cuidado tenía que estar ahí, teníamos que cuidar a esa clase media, teníamos que cuidar a esas organizaciones, y lo primero que se nos ocurrió fue comenzar el cuidado desde nuestro primer círculo de influencia, comenzar el cuidado desde nuestra gente, desde la gente que trabaja para y con Confama. Y un grupo muy especial de ellos, hoy en día se ha hablado de ellos como héroes, yo diría que además de héroes son un símbolo de la resiliencia de la humanidad en un tiempo como este, y son las personas que trabajan en el sector salud. Entonces lo primero que dijimos es que si vamos a ser cuidadores, las primeras personas que tenemos que cuidar son las que trabajan con y para Confama, y de ellas las que trabajan en el sector salud. Y ahí empezamos como un ejercicio de lo que yo llamé unos círculos concéntricos, donde en el centro estaban las personas que trabajan con nosotros, pero a renglón seguido y todos importantes, pero digamos, en un ejercicio, digamos, de priorización, seguían las personas afiliadas, las organizaciones que nos sirven como proveedoras o aliadas, las empresas afiliadas y por supuesto un papel que Confama nunca puede desconocer y es su responsabilidad con la comunidad o con la sociedad en general. Entonces eso fue como los círculos de cuidado, como tú decías, y también los pusimos al lado de lo que yo llamé de una manera muy simple, una escala de valores, que claro, seguramente era una reflexión desde la filosofía y desde la ética de ellos, y dijimos, uno ante un problema tan delicado como este, ante un desafío como el que tenemos al frente, lo primero que tiene que tener claro es que es lo más importante. Y nosotros dijimos, la vida humana, la salud, y después, por supuesto, lo socioeconómico y lo empresarial. Todo es importante, todo forma parte de un sistema, pero cuando nos fuéramos a encontrar con un dilema teníamos que decir, ¿qué tengo que escoger? Y ante la duda, siempre la vida y la salud. Y así fue como nos movimos en estos días, en nuestras gestiones, en nuestras tareas, en nuestros mensajes, y queríamos compartir esa reflexión a la que pues yo también quisiera invitar a Claudia porque ella escribió un texto muy bonito que además le recomiendo porque va a estar en la revista digital de este mes de Confama, donde habló de la compasión y la compasión desde distintas esferas y miradas, y quisiera que ella complementara y enriqueciera esto que les hago yo como introducción con con sus palabras y sus reflexiones sobre este tema.
Bueno, hola, buenos días. Yo también encantada de estar conectado a través de este medio que de alguna manera también nos acerca. Sí, yo creo que una de las conversaciones que hemos tenido durante estos días como equipo, alrededor de estos círculos de cuidado, están atravesados por algo que es como la cadena de valor, como el ecosistema cercano, lo próximo. Y es que si nosotros somos capaces de cuidar lo que tenemos cerca, nuestros grupos familiares, las personas que nos rodean, vamos, digamos, creciendo como un halo de solidaridad y de compasión, entendiendo la compasión no como la piedad de ayudar y donar, que es muy importante, que es muy valioso en estos días, pero que es sobre todo evitar el sufrimiento de quienes nos rodean y esperar y ser empático con ese estado de vulnerabilidad que podemos estar todos. Entonces, de alguna manera, David ayer me decía una cosa que me pareció preciosa, que era la brújula moral, como aquello que está en el corazón de nosotros y que rige nuestras actuaciones y que es tan vital, porque cuando hay dilemas como estos, frente a una crisis, frente a un momento donde hay que tomar decisiones valiosas, finalmente lo que sale de nosotros es lo que nos rige. Y en ese sistema de valores que nos rige, digamos que un poco lo que hemos encontrado es que si el próximo que hacemos extensivo, porque no es solo el próximo hijo, hermano, mamá, sino que es una cadena que va extendiéndose de tal manera que toda la sociedad terminamos aproximándonos en una situación de estas y mirándonos con amor, con cuidado y con compasión, que es un poco lo que uno espera de que estos retos saquen lo mejor de cada uno de nosotros, saquen nuestros ángeles, saquen nuestros, sí, saque, yo le decía a David en uno de nuestros diálogos, escribía que Sartre había dicho que lo peor de las epidemias no era la muerte de los cuerpos, sino la desnudez de las almas. Y yo creo que esta es una gran oportunidad para que al desnudarse nuestras almas nos convoquen a ser próximos y a ser compasivos con todos los que nos rodean para poder generar, digamos, una red solidaria y de acompañamiento y de cuidado entre todos. A mí me gusta mucho, Claudia, la etimología de la palabra compasión, que en estos días la recordábamos y era ser capaz de sentir la pena, el dolor, digamos incluso con ternura, lo que el otro está sintiendo, que solo cuando somos capaces de ponernos en los zapatos del otro podemos actuar en consecuencia. Yo creo que eso es lo que también hemos dicho, debía guiar las acciones de los líderes políticos, de los líderes empresariales, pero como todos podemos ser líderes, como dicen los indígenas del Amazonas desde nuestro banquito, también aplica para los líderes del hogar o los líderes de su propia vida. Y la expresión que tú señalas de la brújula moral va a ser muy importante por aquello de que estamos en una época donde es normal tener miedo. No es pecado, no es problema, no es inhumano tener miedo, es lo más humano que hay. Y como conversábamos esta semana, pues se nos juntaron todos los miedos, o muchos de los miedos más grandes que puede tener un ser humano, el miedo a perder a las personas que amamos, por ejemplo, o el miedo a morirnos, o el miedo a no tener suficiente dinero para responder por nuestras responsabilidades y por el sostenimiento nuestro y de nuestros familiares. Y en este momento de miedo sí que necesitamos brújula, porque es muy fácil uno perderse por las cosas que le dicen, por los gritos que profieren algunos o por las preocupaciones de otros. Y yo creo que ese sería como el primer tema que al que nosotros le estamos dando vueltas en esta revista, es esa ética de la compasión, esa ética del cuidado, esa ventana que se nos abre que nos permite tener una reflexión sobre lo humano en un momento donde David Brooks decía en el periódico norteamericano, el New York Times, hace poco, que en las pandemias la gente tiende a volverse más dura y más cruel y más xenófoba, por ejemplo, o más discriminatoria, porque pues empiezan a dividirse el mundo entre los que se han enfermado y los que no se han enfermado, entre los inmunes y los no inmunes, o por ejemplo, como hemos visto en algunos países, incluso en Medellín hubo algún caso, que personas que venían del continente asiático o que tenían o tienen facciones asiáticas empezaban a ser discriminadas, o personas que trabajan en el sector salud, como han estado más expuestas, discriminadas en el sistema de transporte. Pues si uno no tiene claro esa brújula moral, esos grupos de personas a los que se debe y esa escala de valores, pues va a ser muy difícil entender que esa no es la manera como debemos responder y que es lo peor que podemos hacer y que en la pandemia tenemos la oportunidad de sacar lo mejor que tenemos adentro. Además hay una cosa muy bonita
y es que tú decías la suma de los miedos. Una de las cosas que uno aprende si trabaja sus emociones es que el miedo, cuando se transmuta en algo bueno, es cuidado y es protección. Es decir, si nosotros somos capaces de transmutar el miedo no en lo negativo, que es lo que nos hace huir o atacar, es permitirnos transmutarlo en cuidar y ser más cauto. Y eso hace que empecemos a actuar. Entonces yo creo que no es evitar la emoción, que la emoción es natural a todos nosotros, sino hacer de esa emoción lo mejor que ella nos puede ofrecer, que es cuidado y atención a los que nos rodean y a nosotros mismos. Yo siempre me acuerdo y creo que también podemos empezar a hablar un poquito de preguntas, porque más que respuestas tenemos son preguntas sobre cómo va a quedar el mundo o cómo lo vamos a crear en lo que viene. Pero siempre me acuerdo, para cerrar este primer segmento, de esa frase que aprendimos con Aldo Cívico, que nos recordaba que las emociones son información y que los seres humanos tenemos emociones porque fueron importantes y son importantes en nuestro proceso evolutivo y de vida. Entonces uno lo que debe hacer, en vez de reaccionar y automáticamente, es escuchar ese mensaje. Y el mensaje del miedo es cuídese. Me parece un buen círculo. Cuídese y cuida a los demás. Así es. Yo creo, Claudio y David, que cuando llevamos todo este tema de lo que hemos hecho incluso en Confama hasta una reflexión mucho más filosófica del tema del cuidado y de la compasión, hay una palabra que se repite y que sigue estando en el centro y es la vida. En este momento, digamos, cada que leemos redes sociales, cada que vemos alguna manifestación que tienen las personas, encontramos muchas preguntas y unas reflexiones muy bellas como alrededor del día, que nos dimos cuenta en realidad que era lo importante. Entonces empezamos a preguntarnos por las personas, por lo colectivo, a poner la vida dentro del centro, empezamos a preguntarnos por la naturaleza y digamos que empiezan a existir un montón de reflexiones que cuando hablamos de construir el futuro, de reimaginarnos, de reinventarnos, que es una posibilidad muy grande que nos está dando este momento, empiezan a volverse muy importantes. Entonces yo quisiera preguntarles un poco como entre un tránsito de qué es lo importante ahora y adicional a eso, cómo van a cambiar las cosas. Digamos que nosotros no tenemos en este momento el poder de futurólogos de decir las cosas van a cambiar de esta manera, pero sí podemos arriesgarnos a una construcción como debe ser y el futuro lo construimos desde el presente. Entonces, con esa vida como centro, ¿cómo evaluamos nosotros lo que estamos aprendiendo hoy? Pero adicional a eso también, ¿cómo imaginamos que podemos tomar ese capital para construir un futuro diferente, por decirlo de esa manera? A mí me gustaría que Claudia comenzara esta respuesta. Es que esta es una historia interna nuestra y es a la invitación que tenemos de pensar lo que viene. Yo siempre he pensado algo, seguramente pues por budista, filosóficamente hablando, y es que el futuro se construye en el presente. Y siento que en la medida en que en el hoy seamos capaces de responder con una transmutación de emociones como el cuidado, que seamos capaces de empezar a reinventarnos en nuestro día a día, porque nuestras rutinas cambian, nuestros ritmos cambian, nuestros comportamientos empiezan a variar. Muchos de nosotros estamos hoy resignificando un montón de tareas que usualmente no hacemos. Los papás que tienen que hacer educación en la casa, los que vienen haciendo cosas y todos los días estamos enfrentándonos a una realidad nueva. Entonces me parece, y la invitación que yo hago con esto es que para poder imaginarnos un futuro distinto y empezar a construirlo, una de las primeras cosas es cómo lo construimos desde nuestra presencia, de nuestro presente, de cómo vivimos esta realidad hoy. Porque en últimas, lo que viene no es algo que se construye solo, es algo que se construye desde mi actuar. Nosotros nos sonreímos internamente porque la palabra futuro ha generado discusiones entre nosotros y digamos que filosóficamente coincidimos en que el proyecto de futuro y la mirada de futuro es lo que nos va a generar mucho más convocatoria alrededor de lo que hoy
de los retos que vienen, pero mi gran invitación es que lo hagamos a través de una conciencia del presente muy marcada, que no, en la medida en que no huyamos a esta realidad que nos permite resignificarnos hoy y cambiar nuestras formas y nuestras rutinas, ampliar cuántos de nosotros estamos llamando más a nuestros papás en estos tiempos, cuántos ante el extrañar a otros estamos conversando con amigos que no conversábamos antes, porque esto nos ha puesto como el sentido de urgencia de que hay un momento en el cual uno no puede no es tan fácil volver a encontrarse con otro. Entonces, si somos capaces de que eso en plena conciencia hoy nos genere unos cimientos profundos, nos va a permitir proyectarnos y reinventarnos mucho más. Yo creo que Claudia toca unos puntos muy importantes. Lo que nosotros básicamente estamos diciendo es, mire, hoy en día es normal sentir incertidumbre, porque estamos en un momento de cambio tan rápido y tenemos tantas preguntas unas tan profundas como cómo será nuestra relación con la naturaleza o cómo se transformarán nuestras relaciones sociales y familiares, o para otros, para quienes el trabajo es tan importante como para nosotros tres que estamos en esta conversación, es cómo se transformará el mundo del trabajo, que ya venía en una rata de cambio tremendamente veloz. Ahora seguramente habrá un salto mucho más profundo. Pero también, por ejemplo, en un momento de aislamiento, donde todo el mundo vive distinto el aislamiento, hay gente que lo vive solo, hay gente que lo vive en unas condiciones socioeconómicas bastante extremas, hay gente que lo vive con algo más de comodidad, pero todos compartimos el silencio y todos compartimos cierta dosis de soledad detrás de ese silencio. Entonces también surgirá la pregunta de cómo será nuestra vida espiritual en una sociedad occidental como la colombiana después de esto. Y en la vida que nosotros tenemos como organización, que digamos toca a muchas personas, también nos estamos preguntando cómo será el viaje, cómo será el ocio, cómo será la educación. Nos preguntamos cómo será el hábitat incluso, porque si las casas tienen que estar preparadas para pandemias y para aislamientos, pues tenemos que pensar incluso su diseño diferente. Tenemos muchas preguntas. Una muy importante que apenas empieza a surgir es, por ejemplo, cómo va a ser nuestras relaciones o nuestro sistema socioeconómico y político. ¿Cuál es el rol del Estado? Ahora los estados están viéndose ante un desafío inmenso de controlar un problema de salud pública que no veían en estas dimensiones desde la gripe española a principios del siglo XX, y eso solo fue en Europa. Pero se tuvieron que transformar. Leí ayer, por ejemplo, que los sistemas de salud europeos, de los que somos todos un poco herederos en estos países, se diseñaron y se construyeron después de esa durísima experiencia donde murieron, entiendo, más de 50 millones de personas. Entonces, nosotros lo que decimos es, no nos asustemos ante la incertidumbre, es normal sentirla, pero la única actitud que nosotros podemos proponer en Confama la aprendimos el año pasado cuando celebramos nuestros 65 años, la llamamos posibilismo, aprendiendo del profesor Steven Pinker, donde decíamos, el pesimismo tiene algo de irracional porque no nos ayuda a entender que los seres humanos y las sociedades tenemos agencia, tenemos acción, margen sobre nuestra propia existencia. No la manejamos 100%, pero algo podemos hacer claramente. Y tampoco el pesimismo es una buena salida, porque desconoce que organizaciones y personas enfocadas, coordinadas y cooperando solidariamente han podido resolver problemas impresionantemente grandes y desafiantes en el pasado. ¿Por qué no hoy? Entonces nos ponemos como en ese justo medio del posibilismo, que yo creo, Perla, que tú has tocado dos palabras que son tal vez la esencia de lo que nosotros queremos proponer como pregunta, más que como respuesta, porque no nos toca ni el papel de futurólogos y mucho menos el de gurús. Confama se aproxima a este asunto desde la humildad. No somos una universidad, no somos tampoco el gobierno, somos una institución que está buscando un camino para la clase media y para las empresas de esta región. Pero sí creemos que vale la pena hacerse las preguntas alrededor de esas dos palabras que tú mencionaste, la reimaginación y la reinvención. Obviamente, para uno poder reinventar, ¿qué implica acción? Primero tiene que imaginar. Y esa es un poco la invitación que estamos haciendo en esta edición. A partir de preguntas y a partir de historias humanas, trabajemos y conversemos, como siempre, conversemos en el espacio de la familia, en el espacio de la organización, ahora por Teams o por Zoom o por Skype o por lo que sea, o por chat de WhatsApp, pero conversemos sobre ese futuro. Y a nivel social y político, esta es una gran oportunidad para hacernos la pregunta de cómo tienen que ser estas democracias, de cómo tiene que ser el sistema de salud,
de cómo tiene que ser la movilidad en las ciudades. Bueno, miles de preguntas, cada uno tendrá las suyas que le gustan más o le apasionan más o le duelen más, pero esas preguntas queremos que empiecen a surgir en la conversación, no para generar más ansiedad sobre el futuro, que era un planteamiento que hacía Claudia cuando preparábamos esta conversa, no para eso, sino porque nosotros hemos encontrado que la visualización del futuro, con un nivel de estructura y a partir de conversaciones y de lecturas, pues permite que uno mismo vaya creando ese futuro. Yo soy ahí fan de Abraham Lincoln, que siempre dijo el futuro lo creamos nosotros. Y creo que ese es el mensaje que nosotros queremos dar. Por supuesto, como ha dicho Claudia, sin duda, desde el presente. A nivel, por ejemplo, organizacional de Confama, alguien dijo en una reunión, dijo, no, después cuando salgamos de la crisis hablamos del futuro. Y la respuesta de muchos de nosotros fue, no, es que del futuro estamos hablando todos los días, porque cada que tomamos una decisión ética como organización, por ejemplo, no despedir a nadie, o ayudarle a nuestros proveedores, o cuidar con elementos de protección y con suplementos vitamínicos y con llamadas y con mucho amor a nuestras personas que trabajan en salud, ya estamos creando ese futuro. Cuando decidimos entonces relacionarnos con la naturaleza de otra manera, en estos días de aislamiento ya estamos creando ese futuro. Y, y por eso yo quisiera que, ya se nos va acabando el tiempo del editorial, pero aprovecháramos para resaltar un poco lo que también en palabras de Abraham Lincoln citaba yo en estos días por ahí en un texto que me atreví a escribir, y es que conversemos un poco sobre cómo vemos que en distintos países y en Colombia y en Antioquia, en Medellín, empiezan a nacer o a surgir esos ángeles que los seres humanos tenemos dentro. Seguramente dentro de los seres humanos hay, usando ese lenguaje antiguo, ángeles y demonios, y siquiera necesitamos ambos. Pero en un momento como estos, también empieza uno a ver que surgen esos ángeles y uno los ve desde el nivel familiar, desde el edificio, desde el nivel ya más societal, donde aparecen organizaciones que hacen cosas increíbles, donan dinero, resuelven problemas sociales. Y yo quisiera como invitarlas a ustedes también a que celebremos a esos ángeles que son como la cuota inicial, la insinuación, para utilizar un lenguaje más poético, de lo que podemos en lo que podemos convertirnos como sociedad antioqueña y colombiana después de, a partir de lo que estamos haciendo hoy. Yo les cuento que incluso ayer conversábamos con el equipo de comunicaciones y uno de los integrantes, que se llama Carlos Julio, nos decía que la mejor forma de empezar a reimaginar ese futuro era haciéndonos la pregunta de qué bueno hemos aprendido hoy. Y digamos que ese qué bueno hemos aprendido hoy no se nos puede olvidar y no se nos puede pasar como una reflexión supremamente importante, porque es la base, si lo tomamos a conciencia, de ese reimaginarlo. Y con el tema de esos ángeles que nos habitan, a mí la palabra ángeles en particular me parece bien bella, viene más del pasado, pero es muy hermosa. Yo creo que todos hemos visto algún caso de solidaridad, algún caso de ayuda, nosotros hemos vivido nosotros mismos algunos, sea desde la familia, sea desde las empresas. Yo empezaría por el tema del empresariado incluso, de todas las empresas que en este momento, digamos, están sosteniendo sus estructuras para que sus trabajadores estén bien. Yo creo que de ahí parte un agradecimiento enorme, que también yo hacía mucho tiempo no veía reflexiones serias alrededor del tema del trabajo y al tema del trabajo como ese escenario que nos dignifica, y esa es una conversación súper frecuente por estos días, como levantarse con la tranquilidad de que tienes un trabajo y tienes algo en que trabajar. Eso yo creo que cuando nosotros incluso desde Confama hablamos de propósito se vuelve supremamente valioso. Y hay otros casos fantásticos, por ejemplo, en Confama tenemos un caso de una personera, tiene 5 años, se llama Ana Belén, y en estos días nos llegó la historia a través de WhatsApp que Ana Personera Belén está personera del preescolar de Caldas, Okay. y nos llegó la historia. Ella estaba un poco angustiada sobre todo por la separación física, y ella no quería que esa separación física se tradujera en una separación emocional. Estas son palabras de adulto, ella lo expresaba en palabras de niña, que queremos que estén juntos y que haya esperanza. Y el caso es que Ana Belén propone que todos hagan un arco iris y lo pongan en las ventanas de sus casas o en las puertas de sus casas, y ya hemos recibido más de 250 arcoíris, más de 250 fotos, e incluso la propuesta de Ana Belén llegó hasta Estados Unidos, acompañada por su profesora, que en este momento está ayudándole en el proceso de tener actividades remotas, y por sus papás, que están ejerciendo no solo el rol de papá, sino también el rol de profesor y de maestro dentro de su casa.
Entonces, esas pequeñas acciones, yo creo que eso es lo que lo llena a uno de esperanza y como lo que uno debería tomar de este momento para decir qué voy a aprender. Pues todas las empresas que cuidan a sus trabajadores y a sus proveedores, cuando una persona vive en una urbanización o en un edificio y le ayuda al adulto mayor a que pueda tener su fórmula médica o le hacen un almuerzo a la persona que vive sola. Yo creo que estamos viendo muchos arcoíris que aparecen en las ventanas y en los corazones de muchas personas, las redes de voluntarios, solo con Fama, ¿cuántos voluntarios tenía ayer para el tema de salud que estamos ayudando desde nuestro servicio de teleasistencia a poder orientar a las personas que tienen dudas sobre si deben o no acudir al sistema de salud, sobre si pueden o no tener COVID-19? Entonces empieza uno a ver, y no es solo en Colombia, en todo el mundo. Por ejemplo, lo que están haciendo los artistas, ¿cómo les parece? Los artistas desde su aislamiento, desde su encierro, como dicen otros, lanzando, pues no sé, señales de esperanza, otros arcoíris, ¿cierto? Sí, a mí, por ejemplo, me ha encantado la transformación en lo cotidiano y los ángeles que han aparecido en ese ejercicio de cotidianidad y de vecindad. Lo que tú hablabas, yo vivo descrestada con el caso de la vecina que va y hace vueltas le hace las vueltas a las personas del edificio, los papás que le han tenido que hacer de profesores, y yo creo que no creo que haya un momento en el cual valoremos más el trabajo de un profesor que hoy, cuando todos hemos tenido que de alguna manera hacer las veces de los mismos. Entonces hay una reivindicación de oficios en nuestro día a día porque empezamos cada uno a sacar nuestro ángel. Por Y ejemplo, no sé si han visto la celebración del trabajo de los agricultores, que no hemos hablado hoy de las regiones, pero, pero cómo estamos celebrando algo tan simple como un tomate, una lechuga, una zanahoria y el proceso, el delicado proceso natural humano que lo genera. Y yo ahí creo que también estamos valorando unas cosas, unas personas y unos procesos que antes no. sí, lo ve uno en eso, en esos ángeles que son eh, que son el equipo de salud, los agricultores que permiten que las cosas lleguen a la casa. O sea, a mí una de las cosas que me ha parecido más preciosa de este estado es que cada cosa que antes se nos hacía ordinaria, o sea, común, como que no la veíamos, empezamos a identificar lo extraordinario que es que llegue el alimento a la casa, lo extraordinario que es eh, el ejercicio de cuidar, lo extraordinario que es la educación de nuestros hijos y el ejercicio que eso significa. Entonces me parece que este ha sido como un momento donde de alguna manera ha salido, así como han salido miedos, han salido unos espíritus, como dices tú, el ángel que nos habita de alguna manera con alguien. Cada uno de nosotros ha hecho un gesto solidario en este tiempo, porque de alguna manera volvemos a la primera parte, eso desprende esa brújula, casi que, mira que todo vuelve, el futuro se teje o se construye desde esa construcción, de la manera como hemos elegido vivir este presente y en la medida en que han salido esos ángeles, pues se ha permitido que estemos llenos de historias y las vamos a ver en la revista de alguna manera, vamos a poderlas leer y disfrutar historias extraordinarias de personas que en lo cotidiano, desde empresas, regiones, familias, construyendo reimaginándose un futuro, haciendo acciones presentes muy valiosas. Y eso es de alguna manera lo que nos inspira a hacer esta revista, que ya se ha vuelto parte de la vida mensual de los antioqueños. No quisimos dejar de sacarla. Físicamente no puede salir también por protección de la misma salud, pero, pero básicamente es porque el mensaje nuestro es el de esperanza. Miedo hay, duda hay, preocupaciones hay. Indudablemente va a haber empresas que desafortunadamente no van a poder atravesar este torrente. Va a haber personas y familias que van a estar en una situación económica más difícil en 2 meses y en 3 meses de lo que estaban antes de la pandemia. Y por supuesto ahí la solidaridad va a ser fundamental. Pero al mismo tiempo nosotros vemos emerger a nivel organizacional, a nivel social y a nivel individual de este aislamiento, de este silencio, de esta quietud, un montón de ángeles y digamos de esperanza posibilista. Y eso es lo que nosotros vinimos a celebrar en Confama, es lo que queremos un poco incentivar también
para decirlo de otra manera, con la mentalidad correcta y con el corazón generoso, abierto, nosotros pensamos que podemos empezar a construir desde el nivel familiar y desde el nivel organizacional ese nuevo mundo, ese mundo más generoso, mejor conectado con la naturaleza, más cuidador, más solidario, donde las organizaciones sean, como hemos dicho por ahí nosotros, sanadoras, y donde a pesar de las dificultades, pues seamos una humanidad más unida en unos meses. Ese es digamos, el tono que nosotros le estamos poniendo a esta edición, sin desconocer los problemas, porque también sería como negar la realidad, no es lo nuestro, pero sí diciendo, mire que en esos problemas emergen un montón de posibilidades y vamos a trabajar con ellas para que florezcan. Aquí yo les cuento, en el Carmen de Viboral, por ejemplo, cuando uno sale en cada supermercado, cuando uno puede salir porque tenemos pico y cédula, en cada supermercado afuera hay una mesita con mercado y dice, si no tienes, toma, y si tienes, deja algo. Entonces yo creo que esa es una actitud con la que debemos también transitar al paso que sigue, entregar lo que podemos y tomar lo justo, que creo que también empezamos acá a hablar de sostenibilidad diferente de riqueza. Como dice David, estas son historias que vamos a encontrar en esta revista. Van a poder encontrarlas desde nuestra página web, también desde digital.confama vamos a estar enlazando algunas, este centro de aprendizaje cultural y digital que hemos creado para que todos estemos conectados, y también llegarán newsletters a sus correos electrónicos, tendremos audios en las regiones buscando la mejor distribución que podemos hacer en este momento de esta revista, pero entendiéndola como un asunto fundamental que queremos que siga existiendo dentro de cada mesa, dentro de cada familia, dentro de cualquier escenario de conversación que tengamos con nuestros compañeros de trabajo. Eso es lo que vamos a poder encontrar en esta revista, David. Esta editorial diferente, yo creo que podemos cerrarla con una reflexión que queramos hacer y con una invitación a leer estas historias. Un amigo me decía en estos días que aprovecháramos la quietud para esperar a que el futuro emergiera. Y yo le dije, hagamos más bien una cosa, que creemos el futuro desde esa quietud, para que garanticemos que ese futuro es generoso, compasivo, humano. No esperemos a que nos llegue un futuro creado por otros, que de pronto no tienen las mejores intenciones. Creémoslo nosotros a la medida de nuestros sueños y de nuestras posibilidades. Sí, yo dejaría sobre la mesa la pregunta sobre qué nos va a transformar o qué nos está transformando todo este proceso, y que esa pregunta sea parte de la mesa cotidiana de nuestros lectores, y que es de alguna manera lo que queremos dejar con la revista, y que al generarse la pregunta, pues esto contribuya a esa reinvención a la que nos invita una circunstancia que además es universal. Entonces, esa pregunta me gustaría que fuera parte de nuestra... La pregunta es muy bella. Sería una pregunta como ¿cómo podemos ser después de? ¿Qué es lo mejor que podemos ser? Me encanta. Bueno, con el regalo de la reimaginación, que es una posibilidad que tenemos los humanos, y de esa reconstrucción que empieza desde hoy, que empieza desde el presente, yo creo que llega la hora de despedir esta editorial con la invitación a que nos lean y sobre todo a que interactúen con nosotros, que conversemos en las redes sociales de Confama, que nos hagan sus preguntas y que incluso nos propongan sus diálogos. Muchas gracias a David, muchas gracias a Claudia por acompañarnos en este espacio, y esperamos tener más conversaciones como estas, que también son aprendizajes que nos dejan este momento de la vida. Y a todas las personas que nos vieron, que vieron esta conversación, también les agradecemos y esperamos sus preguntas y sus construcciones. Muchas gracias. Gracias.